Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio, el repaso de las noticias, pendientes ya de la actualidad, por supuesto mirando al debate entre Donald Trump y Kamala Harris, contándoles nuevos ataques por parte de Israel. Ojo, conocemos más detalles, una bomba de más de 900 kilos en un campo de refugiados, pendientes también de Irán después de las sanciones por parte de Occidente. Ayer Francia, Reino Unido, Alemania, también por supuesto Estados Unidos anunciaban nuevas sanciones y ojo porque habrá respuesta por parte de Irán. Enseguida les contamos la última noticia en este sentido y por supuesto miraremos un día más al conflicto en Ucrania. Les contaremos precisamente declaraciones por parte de altos cargos rusos hablando sobre el suministro de armas de largo alcance por parte de Estados Unidos, también por parte de Reino Unido a Ucrania. Y también les contaremos, en este caso, cómo está la situación en Kursk. Se habla ya de que las tropas rusas están rechazando, están empujando a Ucrania en este territorio. Empezamos mirando a Israel. Les contamos que el gran tamaño de los cráteres y un fragmento de munición que dejó el bombardeo israelí en un campamento de refugiados en Al-Mawasi, cerca de la ciudad gazatí de Yan Yunis, en la madrugada de este martes, evidencian el uso de bomba de 2.000 libras, unos 907 kilos. Es lo que concluye el análisis realizado por The New York Times, que consultó con 3 expertos en materia de armas. Los ataques calificados de precisos por el propio Israel dejaron al menos 40 muertos y 60 heridos en lo que se consideraba un refugio seguro al sur del enclave palestino. Las autoridades israelíes abstuvieron de precisar qué tipo de bombas habían lanzado. El periódico verificó en un vídeo grabado después del ataque en el que se ven 2 nuevos cráteres de unos 15 metros de ancho que a juzgar por las imágenes satelitales de ese día anteriormente no estaban en este lugar. En concreto, oficiales de artillería del ejército británico y directores de la Agencia de Seguridad y Logística comentaban a este medio, a The New York Times, que el tamaño de las aberturas en el suelo es consistente con el uso de municiones de 907 kilos. Y precisamente hablando de Israel, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que dado que sus misiones en Gaza están casi completadas, el foco del ejército israelí se está trasladando ahora hacia la frontera con Líbano, donde hay un intercambio diario de fuego con el grupo pro-iraní Hezbollah. Gallant ha trasladado a los reservistas durante un simulacro de combate en el Líbano que se acerca el fin de las misiones en el sur. El titular de Defensa pidió a las fuerzas que estén preparadas para entrar en combate en cuanto lleguen las órdenes de atacar. El ejército israelí, que asegura además haber matado al comandante del último batallón de Hamas en la localidad de Rafah, Mahmoud Hamdan, habría muerto en un ataque con drones hace varias semanas en el sur de la franja de Gaza. Según el comunicado castrense, jugó un papel importante en la planificación de la invasión a Israel el 7 de octubre y desarrolló sus planes en la ciudad de Rafah antes de la entrada de las tropas. El texto indica que en los ataques adicionales las tropas mataron a otros altos comandantes del batallón responsable de la zona de Tay al-Sultán en Rafah junto a decenas de milicianos. Y hablamos también de Irán. Es que 2 cohetes de origen hasta ahora desconocido han impactado este martes por la noche cerca de un centro logístico usado por la Embajada de Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad y otro en un edificio del ejército iraquí. Es lo que indicaban este miércoles 2 fuentes de seguridad horas antes de la llegada al país del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Una fuente de alto rango del Ministerio de Interior iraquí ha señalado a EFE que desconocidos lanzaron a última hora de la noche del martes 2 cohetes Katyusha hacia las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad. Aseguró que uno de ellos cayó cerca de un centro logístico de la Embajada de Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que un segundo impactó sobre un edificio del Servicio de la Lucha Antiterrorista y causó daños materiales en el edificio, es lo que afirmaba el informante sin dar más detalles. En Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Nasser Kanani, ha criticado a Estados Unidos por una nueva batería de sanciones que incluyen a la principal aerolínea de Irán, incluyen a Iran Air, y el comunicado de condena emitido por parte de Reino Unido, Francia y Alemania respecto al reciente envío de misiles balísticos a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Dice Pezeshkian que la difusión de información falsa y engañosa sobre la transferencia de armas iraníes a determinados países no es más que una vil estratagema propagandística y una mentira flagrante destinada a ocultar el vasto e ilegal apoyo armamentístico prestado por Estados Unidos y algunos países occidentales al genocidio en la franja de Gaza, es lo que expresa el portavoz en un comunicado. Precisamente Irán ha condenado las sanciones de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia por el suministro de misiles balísticos a Rusia. Advierte que tomará medidas recíprocas como respuesta. Dice que esta acción de los 3 países europeos es una continuación de las políticas hostiles de Occidente y terrorismo económico contra el pueblo de Irán. Es lo que manifestaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado a última hora de anoche. Decía además que hará frente a las medidas correspondientes y proporcionadas de la República Islámica de Irán. Esta era la advertencia del diplomático.
También miramos, por supuesto, a la Casa Blanca, y es que la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se han enfrentado a su primer y único debate programado este martes por la noche. Trump, en su primera respuesta, acusó a Harris y al presidente Joe Biden de no asegurar la frontera, lo que resultó en una afluencia de inmigrantes que, según dijo, está destruyendo su país. Criticaba repetidamente a la administración actual y argumentó que numerosas crisis globales no habrían ocurrido si lo estuviera en la Casa Blanca. Harris, por su parte, dijo que sería una presidenta para todos los estadounidenses y advertía, como así, fue víctima de ataques por parte de republicano. El balance, según una encuesta de la CNN, es que los votantes registrados que vieron el debate del martes entre Kamala Harris y Donald Trump dicen que ganó con un 63%, que Harris tuvo un mejor desempeño. Eso sí, esta es la encuesta de CNN. Por ejemplo, Fox News habla de un 70% para Trump y un 28% para Kamala Harris. Un Trump que, como saben, acaba de enfrentarse por primera vez con la vicepresidenta, una Kamala Harris que ha llevado al republicano a la defensiva y dice que ella es la única opción de cambio. Trump le acusa de no tener otro plan para América que el de Biden y le reprendía por prometer ideas que ni ha puesto sobre la mesa en estos años como vicepresidente. Encendidos ataques que han salido a un intenso debate en el que ha puesto además el cartel de marxista a Kamala. Se ha hecho eco de algunas informaciones como migrantes que habitan en Springfield, que estarían comiendo perros y gatos, algo que desmentía Kamala Harris. También lo desmentían, por cierto, los presentadores, que se han mojado bastante en asuntos como aborto y política exterior. Insistían que con él en el despacho Oval no habría habido guerra de Rusia. Kamala invitaba a ir a su mitin y denunciaba las ideas lejos de la realidad, que hace que la gente se marche sin terminar de oír. El equipo de Kamala se abre un debate en octubre y de momento Trump dice que no. Dice Trump que Kamala quiere volver al ring porque sabe que ha perdido. Precisamente la propia Kamala echaba mano de lo que hizo Trump durante su mandato. Denunciaba que su administración cerró un acuerdo con China para vender chips. Kamala decía que hay que centrarse en la fuerza laboral de Estados Unidos y que no tenían que decaer en los derechos de los ciudadanos. Quiere hablar de su pacto con China y lo que acabó haciendo es que en su mandato terminó vendiendo chips estadounidenses a China para ayudarles a modernizar su sistema militar. Cuando mencionaba que tenemos que asegurarnos que Estados Unidos gana, significa que nos tenemos que centrar en la tecnología de Estados Unidos, en nuestras alianzas con los demás, para que podamos ganar en la carrera de la inteligencia artificial. Nos tenemos que centrar en las fuerzas laborales de Estados Unidos, para que no terminemos decayendo en cuanto a los derechos de los trabajadores. Miramos también a los conflictos geopolíticos. Hablaba Trump, atacaba a Kamala Harris diciendo que las guerras nunca han tenido que empezar y que fue ella la que marchó, la que empezó precisamente estos conflictos. Dice que es la peor vicepresidenta de Estados Unidos y que además es una negociadora horrible. Escuchamos a Trump acusando a Kamala de los conflictos geopolíticos que siguen abiertos. No se menciona, nadie le gusta hablar al respecto, pero para que lo entiendan, le enviaron a ella para negociar la paz antes de que esto ocurriese. Todo lo que dijeron era algo estúpido, no era correcto, esa guerra nunca debería haber empezado. Fue la emisaria. Ella fue la que empezó todo esto y 3 días más tarde la guerra comenzó. En mi opinión, creo que es la peor vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. Es una negociadora horrible. Otro de los puntos de debate ha sido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Kamala decía que era una vergüenza nacional de la que se ríen los líderes mundiales. Decía que China y Rusia estaban preocupados por Trump y que ahora se ha permitido construir el mayor gasoducto ruso hacia Europa. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ensalzaba su figura, la del propio Trump, como la persona que más hay que respetar. Precisamente Trump hablaba sobre esta cuestión y decía que los que van a aumentar los precios son China y los países que han jugado con Estados Unidos estos años. Dice que China ha estado pagando a otros países y que Estados Unidos está teniendo una patata caliente. Escuchamos las palabras de Donald Trump. Estaba asustada con Trump. Corea del Norte estaba asustada con Trump. Rusia estaba asustada con Trump. Y esto lo cito directamente del primer ministro de Hungría.
Ahora se les ha permitido a Rusia construir el mayor gasoducto hasta Europa. Víctor Orbán lo dijo. La persona a la que deberíamos tenerle más respeto y más miedo es a Donald Trump. Y de Donald Trump vamos a pasar pues, precisamente al presidente actual, a Joe Biden. Decía Trump que Biden no soporta a Kamala Harris. Además dice bueno, pues que básicamente quitaron de en medio al actual presidente para poner a Kamala Harris, que nadie la ha votado. Escuchamos otro ataque por parte de Donald Trump. Biden no puede soportarla. Cuando él perdió, ella fue la primera en huir porque no podía soportarlo. Bueno, pues muy pendientes de lo que dio de sí el debate de esta madrugada, mientras estamos además atentos a reacciones. Por ejemplo, del multimillonario sudafricano de Elon Musk, ha elogiado la actuación de la candidata demócrata Kamala Harris en el debate presidencial de anoche, pero insiste en que todavía cree que el candidato republicano Donald Trump es una mejor opción para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, ya que es mejor para hacer las cosas, decía el propio Elon. Si bien no creo que los anfitriones del debate hayan sido justos con Donald Trump, Kamala Harris superó las expectativas de la mayoría de la gente esta noche. Eso sí, argumentaba, dicho esto, cuando se trata de hacer las cosas, no solo de decir palabras bonitas, creo firmemente que Trump hará un trabajo mucho mejor. Después de todo, si Kamala puede hacer grandes cosas, ¿por qué no lo ha hecho ahora? Decía que Biden rara vez se presentaba a trabajar, por lo que básicamente ella ya está en el cargo. La pregunta se reduce a esto. Decía, si quieres que las tendencias actuales continúen durante 4 años más, o quieres un cambio más. Apoyó a Trump tras el intento de asesinato en su contra y desde entonces Trump ha declarado que podría darle un trabajo en su administración si es elegido. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado este martes que su administración estaba trabajando en ello cuando se le preguntó si Estados Unidos levantaría las restricciones impuestas al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania en la guerra. Fuentes declararon a Reuters la semana pasada que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania dichas armas, pero que Kiev tendría que esperar varios meses mientras se resuelven cuestiones técnicas antes de cualquier envío. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Irán había suministrado misiles balísticos a Rusia en lo que calificó de escalada dramática. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha estado pidiendo a los países occidentales que suministren misiles de mayor alcance y levanten las restricciones sobre su uso para atacar objetivos como aeródromos militares dentro de Rusia. También hablaba sobre esta cuestión el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que ha llegado ya a Kiev y se ha negado a decir si Washington va a permitir a Ucrania utilizar armas de largo alcance en el interior de Rusia, pero dijo que en la consideración de esta decisión han intervenido múltiples factores. Decía Blinken, no solo es el sistema en sí lo que cuenta, hay que preguntarse si los ucranianos pueden utilizarlo eficazmente y a veces eso requiere una formación importante, que es lo que hemos hecho. La profundización de la cooperación militar entre Irán y Rusia es una amenaza para toda Europa, es lo que decía Blinken, agregando que Washington había advertido en privado a Irán que el suministro de misiles balísticos a Rusia sería una escalada dramática. Precisamente después de esto, Estados Unidos impuso sanciones a Irán por esta transferencia. Además, exigía que Europa hiciera lo mismo. Y hablamos de los servicios de inteligencia de Reino Unido. Han afirmado que Rusia da una gran importancia al ciberespacio en el marco del conflicto en Ucrania, tras apuntar contra Moscú por una serie de ataques informáticos contra víctimas a nivel global desde al menos 2020. El Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido ha indicado este 5 de septiembre que la unidad de inteligencia militar de Rusia fue responsable de una serie de operaciones cibernéticas ofensivas contra víctimas a nivel global desde al menos 2020, con algunas de ellas centradas en apoyar el conflicto en Ucrania. Las operaciones, dice, incluyeron el uso del malware Whispergate contra objetivos ucranianos en 2020, así como ataques contra páginas web y vigilancia en redes con objetivos de espionaje, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en X. Dice que esta unidad es responsable de intentonas golpistas, sabotaje, operaciones de influencia e intentos de asesinato en Europa. Pendientes precisamente de la versión por parte de Rusia, prácticamente se da por hecho el ok, la luz verde a Ucrania para utilizar armas de largo alcance. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos la respuesta a la advertencia por parte de Rusia. 2 minutos, se lo contamos ya en Negocios Televisión. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC,
tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. ¿Sueñas con unas vacaciones a orillas del Mediterráneo? Oliva Nova Beach & Golf Resort es tu destino ideal. Un hotel en primera línea, las dunas, alquiler vacacional en nuestras villas y apartamentos. Sea como sea que te guste viajar, en Oliva Nova encontrarás la opción de alojamiento perfecta para ti. El resort para los deportistas. En Oliva Nova encontrarás instalaciones deportivas como un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el legendario Seve Ballesteros, 7 pistas de pádel al aire libre, rutas en parajes cercanos como el Parque Natural del Montgó y la Marjal Pegoliva, y la posibilidad de practicar deportes acuáticos en las cristalinas aguas del mar Mediterráneo. El resort para los foodies. En Oliva Nova podrás disfrutar de la buena mesa y saborear el Mediterráneo en todos sus restaurantes, a platos de autor con ingredientes cuidadosamente seleccionados, deliciosas paellas, recetas locales y producto de cercanía. Y todo ello regado con un buen vino. El resort para los que buscan desconectar. En Oliva Nova todos encontrarán una manera para evadirse de la rutina. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los diferentes programas de animación infantil y un oasis de relajación para los no tan pequeños. Un circuito spa, sauna, masajes y tratamientos de belleza. No se nos ocurre un escenario mejor, una playa de fina arena blanca, aguas cristalinas y poco profundas, protegida por dunas naturales. Además de encontrar todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas, te ofrecemos un 15% de descuento exclusivo para ti. Reserva ahora en www.olivanova.com con el código promocional NEGOCIOSTV y disfruta de tus vacaciones en la playa al mejor precio. Oliva Nova, el resort de las experiencias. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de contarles las últimas actualizaciones del conflicto en Ucrania. Ojo, porque la última hora pasa por la contraofensiva rusa en Kursk. Están empujando, están haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas. Hablaba ayer de que el 10% de los avances ucranianos en esta operación que lanzaron hace un mes se ha perdido en las últimas horas. Las fuerzas rusas, como decimos, han iniciado una importante contraofensiva contra las tropas ucranianas que irrumpieron en el oeste de Rusia el mes pasado. Han recuperado parte del territorio, según apuntan varios blogueros de guerra, según informa la agencia Reuters. El 6 de agosto Ucrania lanzó el mayor ataque extranjero contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, irrumpiendo a través de la frontera en la región de Kursk con miles de tropas apoyadas por enjambres de aviones no tripulados y armamento pesado, incluidas armas de fabricación occidental. Hablan en varios blogs, también según informa la agencia Reuters, de que las fuerzas rusas habían iniciado una importante contraofensiva en Kursk. Dice literalmente, en la región de Kursk el ejército ruso lanzó acciones de contraofensiva en el flanco occidental de la cuña enemiga, reduciendo la zona de control ucraniana cerca de la frontera estatal. Apuntaban a que las fuerzas rusas habían tomado varias aldeas en el oeste de la franja de Rusia que Ucrania esculpió, empujando a las fuerzas ucranianas al este del río Malaya Lognia, al sur de Snagos. Se habla, como les decimos, de que en las últimas horas Rusia ha recuperado más o menos el 10% de lo que Ucrania había capturado desde hace un mes. Pendientes también de estas armas de largo alcance que quieren suministrar a Ucrania, Rusia considera que Estados Unidos y sus aliados son parte en la guerra de Ucrania y Moscú va a utilizar estas armas más potentes. Si Occidente permite a Ucrania utilizar armas de largo alcance para ataques en las profundidades de Rusia, es lo que apunta este martes un alto legislador. Dice literalmente que Washington y otros estados europeos se están convirtiendo en partes de la guerra en Ucrania, es lo que apuntaba Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma rusa, la Cámara Baja del Parlamento. Volodin dijo que Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña se están convirtiendo en partes del conflicto. Dice que todo esto llevará a que su país se vea obligado a responder utilizando armas más potentes y destructivas para proteger a sus ciudadanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como les contamos, dijo este martes que su administración estaba resolviendo esa cuestión ahora, cuando se le preguntó si Estados Unidos iba a levantar las restricciones al uso por parte de Ucrania de armas de largo alcance en Rusia. También ha hablado sobre esta cuestión Dmitry Peskov en su rueda de prensa diaria hace escasos minutos. Dice que la decisión de permitirle a Kiev que ataque el territorio de Rusia con armas de largo alcance ya habría sido tomada por parte de Occidente y que ahora se está formalizando a través de los medios de comunicaciones. Lo que expresaba este miércoles el portavoz presidencial
ruso. Según el vocero, la respuesta de Rusia frente a esa medida sería la correspondiente, pero todas estas acciones, dice, la operación militar es la respuesta. Cada decisión de este tipo, tomada por el occidente colectivo e imputada después a Ucrania, es una confirmación adicional de la justificación, la necesidad y la no alternativa de la operación especial militar. Precisamente mirando a Rusia les contamos que un tren de carga ha descarrilado este martes por la noche en la región de Belgorod por injerencia ilegal, dicen, en el funcionamiento del transporte ferroviario, sin que se produjeran víctimas. Es lo que informa hoy el gobernador de esa entidad federada rusa fronteriza con Ucrania, Vyacheslav Gladkov. Dice que en el distrito de Novoskol, como resultado de una injerencia ilegal en el funcionamiento del transporte ferroviario, descarrilaron una locomotora y varios vagones vacíos de un tren de mercancías. No hubo víctimas, es lo que escribía el gobernador en su canal de Telegram. Injerencia ilegal, para que se hagan una idea, es una expresión que utilizan habitualmente las autoridades rusas para evitar la palabra sabotaje. Básicamente les contamos un sabotaje, trenes que han descarrilado de nuevo en la región de Belgorod, un ataque de nuevo por parte de Ucrania. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana ha asegurado que derribó 20 de los 25 drones lanzados por Rusia durante la noche. Las fuerzas rusas también utilizaron 9 misiles en el ataque, según agregaba la Fuerza Aérea en un comunicado a través de la aplicación de mensajería de Telegram. Y precisamente Ucrania acusa a Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU de aumentar sus ataques contra civiles. Los gobiernos de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de atacar civiles en sus respectivos territorios, en referencia a los últimos ataques mortales rusos contra la población ucraniana y a la ofensiva desatada por Kiev sobre la región rusa de Kursk. Dicen que es bastante obvio que la matanza de civiles y los ataques contra infraestructuras críticas son elementos clave de la estrategia militar rusa. Dice Ucrania que esa brutalidad deliberada tiene por objeto, entre otras cosas, intimidar no solo a Ucrania, también, dice, en su mayor parte, a los socios para impedir decisiones que permitirían a Ucrania atacar territorio ruso a larga distancia, es lo que expresaba el representante de Ucrania ante la ONU, Sergei Kisiska. Ya hablamos también del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que ha llegado ya a Kiev, donde se va a reunir con altos funcionarios del gobierno, en lo que dijo es un momento crítico para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia. El máximo diplomático de Estados Unidos, que ha viajado junto al ministro de Asuntos Exteriores británico, ha dicho que va a aprovechar su visita para escuchar directamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que asimismo dice que va a escuchar cuáles son los objetivos actuales de Kiev en la guerra y qué puede hacer Washington para ayudar a alcanzarlos. Pendientes también hoy de los mercados, eso de las 2:30, un dato clave, pendientes del IPC de Estados Unidos, mientras ayer el índice S&P 500 de Wall Street cerró con una leve alza, debido a que las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico frenaron las ganancias y el Dow cayó debido a que las acciones bancarias hundieron tras advertencias de una debilidad en el trimestre actual, mientras que las acciones de energía cayeron. El S&P subía un 0,45%, mientras que el Nasdaq subía un 0,86%. El Dow Jones fue la nota negativa, cayó en torno a las 0,2, 0,22%. El sector de la energía fue el más débil entre los 11 índices industriales de referencia, ya que los futuros del petróleo crudo cayeron después de que la OPEP redujera su pronóstico de demanda para 2024 y 2025. Las acciones bancarias cayeron en general, después de que Goldman Sachs, su director ejecutivo David Salomon, dijera este lunes por la noche que los ingresos por operaciones podrían caer un 10% este trimestre. El martes advertía sobre expectativas del consenso sobre los ingresos provenientes del pago de intereses. Los inversores seguirán de cerca el informe de inflación del índice de precios al consumidor de agosto, que se publica este miércoles, a eso de las 2:30. También pendientes del informe de precios al productor, que se va a publicar el jueves. La Reserva Federal, mientras tanto, ha reducido a más de la mitad el aumento propuesto a los requisitos de capital para los mayores bancos de Estados Unidos, una medida que adopta tras la reacción negativa de la industria y los políticos. Michael Barr, el principal regulador del Banco Central estadounidense, ha anunciado un plan revisado que impondría un aumento del 9% en los requisitos de capital a los mayores prestamistas, por debajo del 19% propuesto el verano pasado. La modificación concede una victoria a la banca, que habría emprendido una campaña de lobby contra la propuesta. Por otra parte, supone un golpe para Barr, que esperaba utilizar el paquete de reformas bancarias para abordar lo que consideraba vulnerabilidades restantes en el sistema financiero estadounidense. La propuesta del verano pasado se aplicaba a los bancos con activos de 100.000 millones de dólares o más. Ahora, la gran mayoría de las normas ya no se aplican a los que tienen menos de 250.000 millones de dólares.
Y los precios del petróleo extendían su caída en la tarde de ayer, empujando el precio de referencia por debajo de los $70 por primera vez desde diciembre de 2021. Ahora, como ven, recuperando de nuevo en el entorno de los $70,82. Todo esto por la especulación de que el débil crecimiento económico podría provocar una mayor moderación de la demanda. Por una parte China y por otra la rebaja de previsiones de demanda por parte de la OPEP asestaron un golpe al precio del oro negro. El precio del Brent, la referencia internacional, caía hasta los 69,32, mientras que el estadounidense, el WTI, cayó un 3,3% hasta los 66,45. Los precios habían comenzado a caer después del informe de Pekín que mostraba decepción en las importaciones chinas al crecer en agosto a un ritmo inferior a lo que se esperaba. Impactaba la falta de recuperación de la segunda economía del mundo, el mayor importador de crudo, a lo que se sumaba y consumaba la sentencia de la OPEP a rebajar su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2024 por segundo mes consecutivo. Pendientes de más noticias, más actualidad, las claves de la tercera sesión de la semana, todos pendientes del dato de IPC en Estados Unidos. Enseguida volvemos con las claves, enseguida ponte la acción de la mano de Eva Villanueva.